Habilidad numérica, módulo 4, ejercicios propuestos, nivel intermedio. Problema número 43. Nos piden, dados 6 colores de pinturas, agruparlos de 3 en 3 en mezclas. Es una combinación de 6 colores tomados de 3 en 3. ¿Por qué es una combinación y no una variación? Porque el orden en que se escojan los 3 colores no va a incidir en una diferenciación a la hora de ver la mezcla que se obtuvo con los 3 colores. Entonces es una combinación de 6 colores tomados de 3 en 3. Si recordamos la fórmula de combinatoria, teníamos que el numerador llevaba el primer número factorial y en el denominador tendríamos la resta de los dos números seguido del símbolo factorial multiplicado por el segundo número factorial. Como esto que está acá es 3 factorial, vamos a desarrollar en el numerador 6 factorial hasta que se obtenga un 3 factorial, es decir, 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por otro 3 factorial que podemos escribir como 3 por 2 por 1. Simplemente 3 por 2, cancelamos el 3 factorial con el 3 factorial, el 3 por 2, 6 con el 6 de arriba y nos va a quedar finalmente 5 por 4, 20, opción C. Pregunta número 44, es muy parecida a la pregunta número 7 de los ejercicios de clase de este tema. Vamos a hacer el pequeño dibujo que represente la situación presentada en el enunciado. Tenemos en el diagrama los 2 caminos que hay para llegar de Choroní a Cata y los 4 caminos que hay para llegar de Cata a Ocumare. Si queremos contar cuántos caminos posibles combinados hay para ir desde Choroní hasta Ocumare pasando por Cata, simplemente la respuesta va a ser el producto de los 2 primeros caminos por los 4 restantes, es decir, 8, opción A. La pregunta 45 es mucho más parecida a aquella pregunta 7 que mencioné antes porque nos piden ida y vuelta. Si es ida y vuelta, habría que considerar los 8 caminos de ida combinados con los 8 caminos de vuelta. De manera que la respuesta en esta pregunta son los 8 caminos de ida combinados con los 8 posibles caminos de vuelta. En otras palabras, son 64 opciones, alternativa C. Pregunta número 46. Tenemos 5 sillas, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos dicen que Chucho se coloca en la primera de las filas y ahora, como son 5 personas, el hecho de que Chucho esté en la primera fila hace que aquí haya una sola opción. En la segunda silla quedan 4 amigos, hay 4 opciones. En la siguiente, como ya se sentó otro, quedan 3 opciones. En la siguiente 2 opciones y en la siguiente 1 opción. Y al igual que en preguntas anteriores que hemos hecho de este tema, lo que tenemos que hacer es multiplicar y nos va a quedar 4 por 3, 12, por 2, 24, que es la respuesta a la pregunta opción C. Pregunta número 47. Nos piden contar cuántos rectángulos se forman en esa malla y al igual que en una pregunta anterior, vamos a resolverlo de igual manera. Vamos a repetir el dibujo para contar. Vamos a contar cuántas filas y cuántas columnas hay. En el caso de las filas, contamos que hay 4 filas. Y en el caso de las columnas, vamos a contar que hay 5 columnas. Recordemos la técnica para resolver esto de manera rápida y sencilla, es transformar cada uno de estos números, tanto el 5 como el 4, según la fórmula que es n por n más 1 entre 2. Recordemos que esa fórmula es la que sirve para sumar los números que van desde el 1 consecutivamente hasta un último número n. En el caso de 5 va a quedarnos 5 por el siguiente que es 6 entre 2, queda 15. Y en el caso del 4 nos va a dar 4 por el siguiente que es 5 entre 2, que nos va a dar 10. Y luego por último tomamos estos dos números y los multiplicamos. 10 por 15, 150, opción C. Pregunta número 48. Queremos escoger de un grupo de 30 alumnos un presidente, un vicepresidente y un secretario. Como importa el orden, porque no es lo mismo que Pedro sea el presidente a que Pedro sea el secretario en compañía de Juan y Jorge,
Entonces vamos a decir que en lugar de ser una combinación es una variación de 30 términos o elementos tomados de 3 en 3. Recordemos la fórmula, que es parecida a la de combinaciones, pero más sencilla porque tenemos en el numerador el primer número factorial y en el denominador solamente la resta de los dos números factorial. Como esto que está acá, el denominador es 27 factorial, vamos a desarrollar el numerador hasta que alcance el 27. 30 por 29 por 28 por 27 factorial sobre 27 factorial. Ahora se simplifican los 27 factorial y nos quedó como respuesta 30 por 29 por 28, que es 24.360, opción C. Pregunta 49. Queremos combinar 6 libros tomados de 3 en 3. Como el orden no nos importa, cualquier grupo de 3 libros va a ser el mismo, no importa el orden. Entonces es exactamente igual a la pregunta número 43, que era 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial, y desarrollando, para no perder tiempo, es el mismo resultado que en la pregunta 43, 20, opción A. Pregunta número 50. Queremos ver todas las posibles variaciones que tiene 7 piezas en un recital. Como las va a tocar todas, sería variaciones de 7 piezas, porque importa el orden, tomadas de 7 en 7. Variaciones de 7 en 7 es lo que se conoce como permutaciones de 7. Y no es otra cosa que 7 factorial, es decir, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso nos va a dar ese producto 5040, que es la opción B. Pregunta número 51, probabilidades. Queremos hallar cuánto vale la probabilidad de que tanto Paco como Manolo ganen en 2 ruletas diferentes habiendo apostado ambos al mismo color. Es decir, queremos saber la probabilidad de que Paco gane y Manolo gane, pero tomando en cuenta que están apostando a un número en particular cada uno. No importa que sea el mismo número, mientras sea a un número particular y no a cualquiera, tendremos que la respuesta va a ser 1 sobre 40, porque esa es la probabilidad de que Paco gane, y como tenemos una y, recordemos que eso implicaba una multiplicación, y en el caso de Manolo, como es independiente de Paco, va a ser exactamente igual. Y 1 sobre 40 por 1 sobre 40 es 1 sobre 1600. Es bastante difícil que ambos ganen al mismo tiempo. Opción C. Es importante mencionar que si el enunciado hubiese pedido la probabilidad de que ambos acierten al mismo número, sin especificar que fuera en particular alguno, como en este caso el 5 rojo, sería 1 sobre 40 por 1 sobre 40 por 40, porque habría 40 formas de combinarse en éxito ambos coincidiendo en el 1, o en el 2, o en el 3, hasta el 40, y habría dado 1 sobre 40 en ese caso. Pregunta número 52. Tenemos que medias negras hay 6, verdes hay 2 y azules hay 4. Queremos calcular la probabilidad de no sacar ninguna media verde, es decir, no verde y no verde. El primero sería al primer intento y la segunda es al segundo intento. ¿Cuántas medias no verdes hay? No verdes hay 10 de 12. ¿Cuáles son las no verdes? Serían las 6 negras y las 4 azules. Ahora esto hay que multiplicarlo, ya habíamos dicho que la I implicaba multiplicación por la probabilidad de que la segunda elección tampoco sea verde. Como ya sacamos una que no es verde, ya no quedan 10 sino 9, y el total ya no es 12 sino 11. Simplificamos, tercera parte 3, tercera parte 4, ahora mitad 2, mitad 5, y nos va a quedar en el numerador 5 por 3, que es 15, y en el denominador nos va a quedar 2 por 11, que es 22, 15 sobre 22, que es la opción D. Pregunta número 53. Nos piden la probabilidad de que Vicky haya errado en ambas, es decir, que la primera sea error
y la segunda también sea error. Ya sabemos que hay que multiplicar, que la primera sea error, ya que contestó al azar, hay 4 respuestas erradas de un total de 5, y en la segunda pregunta es exactamente igual, es independiente de la primera, y nos queda 4 quintos por 4 quintos, que es 16 sobre 25, opción B. Pregunta 54. Queremos la probabilidad de sacar 2 medias blancas en secuencia, es decir, que la primera sea blanca y la segunda sea también blanca. ¿Cuántas blancas hay? Hay 4 blancas de un total de 12. Para la primera extracción, porque tenemos la y en el segundo caso, como depende de la primera extracción, porque ya sacamos una, ya no quedan 4 sino 3, y el total ya no son 12 sino 11. Aquí podemos simplificar y nos va a quedar que el 4 por 3 del numerador se va con el denominador 12 y la respuesta es 1 entre 11, opción C. Pregunta número 55. Es parecida a la anterior. Queremos hallar la probabilidad de que el profesor al azar saque a los 2 novios. No nos importa en qué orden, si es Susi y Juancho o Juancho y Susi. Vamos simplemente a decir que el primero sea uno de los novios y el segundo sea otro de los novios. Por lo tanto, ¿cuántos novios hay? Vamos a suponer que solamente Susi y Juancho lo son. Entonces, que eso lo dice el enunciado, 2 novios de un total de 20, si ya escogió a uno de los dos, bien sea Susi o Juancho, nos va a quedar 1 más sobre 19. Simplificamos el 2 mitad 1 mitad 10 y nos va a quedar como respuesta numerador 1, denominador 190, con lo cual la respuesta es la opción A. Pregunta 56. Queremos calcular la probabilidad de sumar 5 con 2 dados, que la suma sea 5. Como hay varias combinaciones, vamos a establecer una pequeña tabla. Vamos a decir dado 1 y dado 2. Las combinaciones posibles son, le damos al primer dado el menor valor posible, que sería 1, y el segundo dado sería 4. Ahora le sumamos 1 al primer dado y le restamos 1 al segundo para que siga sumando 5 y volvemos a repetir hasta agotar todas las opciones. Todas esas combinaciones suman 5. ¿Cuántas combinaciones hay? Hay 1, 2, 3, hay 4 combinaciones. ¿Y cuál es la probabilidad de cada una de las opciones? Como es 1 en el primero y 4 en el segundo, será 1/6 por 1/6, lo cual va a ocurrir en todas las combinaciones que estamos escribiendo. En las 4, todas van a ser 1/6 por 1/6. Y como 1/6 por 1/6 es 1 sobre 36, la respuesta va a ser la suma de todas estas opciones. ¿Y por qué la suma? Porque o ganamos con la opción 1, o con la opción 2, o con la 3, o con la 4. Entonces en vertical tenemos que sumar, así como en horizontal hemos multiplicado. Entonces nos va a quedar que la respuesta es 4 veces 1 sobre 36, que es 1/6 por 1/6, que se simplifica cuarta parte 1, cuarta parte 9, y nos va a quedar entonces 1/9, que es la opción B. Pregunta número 57. Queremos calcular la probabilidad de sumar más de 9 con 2 dados, es decir, que la suma sea 10 o sea 11 o sea 12. Ya sabemos que cuando decimos o hay que sumar. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay en la tabla para sumar 10? Para sumar 10 comenzaríamos con el menor valor posible, que es 4, y el segundo en 6. Luego 5 y 5, y luego 6 y 4. Por lo tanto, acá tenemos para sumar 10, esto sería para sumar 10, vamos a marcarlo, tenemos esta cantidad que son 3 combinaciones. Vamos a marcarlo acá. Vamos ahora a calcular para sumar 11. Para sumar 11 combinaciones sería, el menor valor del primer dado sería 5 y el segundo 6, y luego 6 y 5. ¿Cuántas combinaciones hay entonces para sumar 11? Son 2. Y ahora vamos a colocar acá el 2. Y para ahora sumar 12,
¿cuántas combinaciones vamos a tener? Solamente una, que es 6 en el primer dado y 6 en el segundo dado. Como hay una sola combinación, vamos a colocar acá 1. Ahora, ¿qué hacemos con estos números? ¿Los vamos a multiplicar o los vamos a sumar? Como estamos calculando la probabilidad de que sea 10 o sea 11 o sea 12, el o ya decíamos que implicaba una suma. Por lo tanto, vamos a sumar 3 más 2 más 1 y nos da 6 combinaciones ganadoras. Ahora, como son dos dados y cada combinación es un sexto por un sexto, que es 1 sobre 36, sumado 6 veces, nos va a dar que la respuesta va a ser 6 veces 1 sobre 36, que al simplificar el 6 con el 36 nos va a quedar un sexto, que es la respuesta C. Pregunta número 58. Queremos sacar ahora menos de 6, es decir, la probabilidad de sumar 2, 3, 4 o 5 con dos dados. Entonces vamos a calcular cuál va a ser la probabilidad o cuántos casos hay para cada uno de ellos. Para sumar 2 hay un solo caso, que es 1 y 1. Más, porque recordemos que esto es O. Para sumar 3 hay dos casos, que sería 1 y 2 y 2 y 1. Más, para sumar 4, que hay tres casos, que sería 1 y 3, 2 y 2, 3 y 1. Más 4 casos para sumar 5, que serían 1 y 4, 2 y 3, 3 y 2 y 4 y 1, como lo hicimos en la pregunta 56, que eran 4 casos, pero recordemos que todo esto hay que multiplicarlo por 1 sobre 36. Y esta suma, ¿cuánto nos va a dar? 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4 es 10. Y nos va a quedar entonces que la respuesta va a ser 10 sobre 36, que al simplificar mitad arriba 5 y mitad abajo 18, nos da 5 sobre 18, opción A. Pregunta 59. Nos dicen que Titi sabe que hay un 80% de probabilidad de perder en su objetivo de sacar una media roja. Si la probabilidad de perder es 80%, es que la probabilidad de ganar es 20%. O sea, 20 sobre 100. Pero como hay 90 medias, ¿cuántas medias ganadoras va a haber? El 20% del total, que son 90 medias. Simplificamos 0, 0, 0, 0 y nos da que hay 2 por 9, 18 medias ganadoras, opción B. Pregunta número 60. Nos piden la probabilidad de que a Pedro le pregunten en las dos preguntas alguno de los 15 temas que estudió. Es decir, vamos a decirle acierto en la primera pregunta y acierto en la segunda. ¿Cuántos temas estudió Pedro? 15, de un total de 25. Es decir, para la primera pregunta, la probabilidad de que Pedro tenga la suerte de que le pregunten un tema que estudió, de los que estudió, sería 15 sobre 25. Como ya no le van a preguntar del mismo tema, vamos a suponer eso, y tenemos que es I, hay que multiplicar por, ahora le quedan 14 temas estudiados de un total de 24 que hay por preguntar. Hacemos la simplificación del caso y decimos 15, quinta parte, 3, 25, quinta parte, 5. Ahora decimos tercera parte de 3, 1. Tercera parte de 24 es 8. Ahora decimos mitad de 8, 4. Y mitad de 14 es 7. Nos va a quedar en el numerador 1 por 7, 7. Y en el denominador 5 por 4, 20. 7 sobre 20, que es la opción C. En la pregunta 61 estamos mezclando probabilidades con razones y proporciones. Vamos a escribir la tabla. Acá tenemos la relación que hay entre los discos de rock, ska y hip hop. Como hemos visto en el tema, en el módulo anterior, le colocamos una X a todo. Y ahora queremos saber la probabilidad de tomar al azar uno de hip hop. La probabilidad de que sea de hip hop va a ser igual a la cantidad de discos de hip hop, que es 1,5x
sobre el total. Si hacemos la suma del total, tendríamos 4 más 3, 7 más 1,5, 8,5x, que lo colocamos en el denominador. Lógicamente las x se van a cancelar y nos va a quedar 1,5 entre 8,5, podemos multiplicar por 10. Para que las comas no nos molesten, nos quedaría 15 sobre 85. Y ahora simplificamos y nos da quinta parte 3 en el numerador y quinta parte 17 en el denominador. Y llegamos a la opción D.